Y se nos va yendo el año. Como decían las señoras antiguamente, se va desgranando el choclo, así decía antes, no sé si era verdad. Bueno, queda poquito, queda muy poquito, y terminamos ya con la teoría. Acuérdense que nos tiramos, también con teoría, pero una teoría muy aplicada, ¿no? Que fue la primera unidad, después fue toda aplicación, con temas extensos, hablamos muchas cosas. Fíjense que, les voy a hacer un comentario, ¿eh? Este fue el único curso, el primero medio, en que tengo la impresión, es que nos fuimos del Padre Hurtado, es por eso, tengo la impresión que les pasé más contenido que otros años. El único, porque todo el resto pasé menos contenidos porque las clases eran online y todo eso. En general se dio eso. No pude pasar el 100%. Pero el caso de ustedes fue al revés. Pasé más incluso que en años anteriores. Pero yo creo que lo que influye es que el tema del Padre Hurtado era mucho más amplio. Eh, Habían películas, íbamos al santuario, en cambio acá se acotó bastante eso. Eso yo creo que es la razón. Bueno, como sea. eh, el, objeto, la clase anterior fue la historia, ¿ya? Cómo se desarrolló la DS, que no deja de ser un tema súper interesante, ¿eh? Eh, y ahora vamos a abordar el tema del objeto y la naturaleza, ¿ya? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Hay una definición que es por ahí, es como del fin del año 60, que dice que son básicamente principios de reflexión, ¿ya? Da principios para poder meditar en torno a ellos, ¿ya? En segundo lugar, son criterios de juicio, ¿ah? Y eso alude a su parte moral, ¿ya? O sea, te da un criterio para poder establecer un juicio de valor, ¿ya? En el ámbito social, obviamente. Y en tercer lugar, son directrices de acción, ¿ya? No nos quedamos solamente, y que esa fue un poco la última pregunta que les tiré en la prueba anterior, ¿ya? No nos quedamos solamente en eh, la reflexión, el criterio de juicio, sino que además actuamos, ¿ya? Como lo hizo el Padre Hurtado, por ejemplo, y como lo han hecho muchísimas personas a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿ya? Y a través de toda la historia. ¿M? Han actuado, ¿ya? Para atender el tema social, ¿ya? Que tiene mil aristas, ¿ah? Eh, Ayudar a los más pobres, una, digamos, pero hay muchas. Está también la educación, está también, bueno, y en general de todos nosotros, nuestro buen comportamiento en sociedad, un comportamiento que aporte al bien común, ¿ya? Y eso es hacer doctrina social también, sin duda. Sí, basta un grano de arena de cada uno de nosotros. Ojalá que nos quede un poco esa idea, ¿ya? Porque hay miles de temas y vimos muchas cosas, ¿ya? Y en todo eso hagamos un autoanálisis. ¿Qué puedo aportar yo al bien común? O tiramos esta clase, arrojo basura a la calle. Por ejemplo, el tema de la ecología, por ejemplo, ¿ya? De los tantos que hay. Eh, ¿Para qué? Dijimos, son principios de reflexión, dijimos que eran criterios de juicio y directrices de acción. ¿Pero para qué? Para promover un humanismo integral y solidario, ¿ya? Esa es la definición. Repito, ahora todo completo. La doctrina social de la Iglesia son principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario. Es importante resaltar, espérense un poquito, ahí sí. Les decía que es importante resaltar que todo este cuerpo doctrinal, que es extraordinariamente rico y amplio, está destinado a cualquier persona. Dos cosas. En primer lugar, eh, este cuerpo doctrinal es tremendamente rico, tremendamente amplio. Miren, por un trabajo que estoy haciendo para otra cosa, ayer saqué un libro. Cuidado, permiso. Ay, ahí está, tengo como 10 libros, ahí está haciendo un trabajo para otra cosa. Y me encontré con este, que igual está todo marcado ahí porque saqué algunas cosas. Esto que está acá es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es esto? Es un compendio, po. Un compendio, un resumen, ¿ya? Un resumen, pero que más que un resumen, porque un resumen es como que sintetiza todo, digamos, en algo.
Aquí más que eso, compendia, ¿ya? O sea, es decir, extrae elementos de otros documentos y quedan compendiados en este. ¿Ya? Esto tiene 700 páginas. Esto es como, así entre comillas, la Biblia de la doctrina social de la Iglesia. Es un libro excelente. O sea, si usted algún día, este tema, alguno de ustedes, esta cuestión le enganchó un poco, digamos, y le gustó, podría leerse este libro. Una advertencia, sí. El libro, lo menos que tiene es liviano, ¿ya? Es un poquito denso. Un poquito denso, porque tiene aspectos que son como muy filosóficos, así. Pero bueno, es buenísimo. Yo lo recomiendo, o sea, si es una persona creyente en Dios, tenga la Biblia, ¿no? Tenga el catecismo también, pero para el aspecto social tenga este. ¿Ya? Es muy buen libro. ¿Ya? El compendio de la doctrina social. Y aquí están viendo que está todo marcado porque he estado haciendo algunos trabajos, no voy a contar toda la historia, pero lo he estado usando. Aquí está todo, y la cantidad de documentos que hay en torno a la doctrina social de la Iglesia es enorme. ¿Ya? En el año 2005, el Papa Juan Pablo II pidió compendiarlo en esto, y salió este librito, ¿ya? Que es muy usado, muy leído, este está citado, pero yo voy a muchos congresos, cosas, y este libro lo cita muchísimo. ¿No? Porque tiene a su vez, este libro, la cantidad de citas que tiene es, pero fabulosa. Mira, una de las últimas citas va en el número, claro, sin lente, 1889. Imagínate, se han consultado más de casi 2000 libros para armar este. Casi 2000 libros para armar este. Eso es para tener una idea de la riqueza cultural, filosófica, religiosa, ¿ya? Que tiene la doctrina social de la Iglesia. Y que es atingente a cualquier persona. Ah, pero es que este es un tema de los curas. No, es que este es un tema de monjitas. Este es un tema de teólogos, gente muy intelectual que sabe. No, este es un tema de cualquier persona. ¿Ya? Ahora, que ciertas temáticas de repente ahondan, son un poco difíciles, sí, puede ser, ¿ya? Pero en realidad, y eso, la Iglesia Católica, a través de distintas instituciones, ha abierto mucho esto para que cualquier persona lo pueda aprender, ¿ah? Porque da una cultura social súper importante, ¿ya? Por eso es que hay muchos profesores dentro de la iglesia que se dedican a enseñar esto a personas comunes y corrientes, para que pueda llegar a todos y podamos tener un buen concepto y poder de esa manera, claro, desde el punto de vista intelectual, construir, ¿no es cierto?, un mundo mejor. Obviamente nos podemos quedar en lo intelectual, y lo hemos dicho majaderamente. Eh, ¿Cuál es el origen de este conocimiento? ¿De dónde sale todo esto? Obviamente que arranca, parte, está enraizado en la fe cristiana, ¿ya? En primer lugar, la Biblia, ¿ya? Las Sagradas Escrituras, y también lo que se conoce como la Sagrada Tradición. De ahí emana todo esto. Pero su desarrollo, ¿ya? Su desarrollo intelectual se produce mediante el contacto racional con otras disciplinas. ¿Ya? O sea, tiene un comienzo, ¿no es cierto?, en la fe cristiana, en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición, pero hay un desarrollo de orden científico, ¿ah? Que se va produciendo a lo largo de muchas décadas, ¿ya? En donde aportan psicólogos, abogados, cientistas políticos, cientistas sociales, ecologistas, eh, dije cientistas políticos, ¿no? Sí, cientistas políticos, economistas, matemáticos, sí, también. ¿Ya? Eh, yo alguna vez he trabajado en diplomados de esa naturaleza y trabajo con todo tipo de gente y de todos los países. He trabajado con argentinos, con muchos mexicanos más que nada, con muchos mexicanos, españoles, qué sé yo, distintas profesiones, curas, médicos, abogados, profesores, periodistas, qué sé yo. Y se conforman equipos de trabajo de 5, 6, 8 personas de repente. eh, y eso es lo rico, porque aportan distintas perspectivas, distintos enfoques. Y como son de distintos países, también traen una idiosincrasia, una cultura distinta. Y eso es justamente la gran riqueza que tiene la doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? A mí esta cuestión, yo les juro, cuando estuve en la universidad hace muchos años atrás, la odiaba esta materia, que la encontraba demasiado fome, pero con los años me volví fanático. O sea, me encanta la doctrina social de la Iglesia, me gusta muchísimo. ¿Ya? Y soy un convencido que tiene mucho que aportar a la sociedad, mucho, para hacer un mundo mejor, para cambiar las cosas realmente. Cuando vemos tantas injusticias, tantas desigualdades, tantas cosas que ustedes y yo sabemos que no están bien.
¿Ya? A mi modo de ver, este conocimiento, ¿ah? La doctrina social de la Iglesia, tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar. ¿Ya? Eh, un elemento importante en esta clase teórica que estamos hablando es que, y creo que se dijo en alguna clase, pero hace varios meses atrás, a lo mejor ya se les olvidó, el elemento fundamental y central de la doctrina social de la Iglesia es el hombre y la mujer. ¿Ya? Ese es el elemento central, no es la sociedad. Yo hago clases en el DUOC también, hago pruebas. ¿Cuál es el elemento central de la doctrina social de la Iglesia? Alternativa A, la sociedad, y me marcan ahí todo. O el que se dejan ya por el nombre, doctrina social, ¿no? Social, o sea, ¿es la sociedad lo más importante? No, es la persona. Eso es lo central, la persona humana, ¿ya? Es su elemento principal, ¿ya? Y en torno al cual gira toda la doctrina social de la Iglesia. De esta manera, la doctrina social de la Iglesia lo que hace es anunciar el reino de Dios en materia social. No hay una desconexión, no hay una desconexión entre la vida espiritual, la vida religiosa, esa vida que el hombre y la mujer tienen con Dios y su aspecto social. Todo lo contrario, porque Jesucristo fue social. Jesucristo se preocupó de los pobres. Jesucristo se preocupó de romper las estructuras sociales. ¿Ya? Atacó a los fariseos, atacó a la clase política de la época. Bueno, no fue la razón principal, pero fue una de las razones de por qué, en definitiva, le aplicaron la pena de muerte, y una pena de muerte que fue de las peores. En todo caso, la razón principal fue porque se autoproclamó el Hijo de Dios, ¿ya? Para no enredar las cosas. Pero también estos aspectos sociales influyeron muchísimo. ¿Ya? Fue un gran reformador social Jesucristo. Y el cristiano, es decir, aquel que sigue a Jesucristo, no puede quedarse al margen. ¿Ya? No puede ser solamente que, no, soy yo en mi relación con Dios y el resto, no sé. No, es mi preocupación también por el ámbito social. ¿Por qué? Porque a Jesucristo también le preocupa. Y a un buen cristiano también le tiene que preocupar. ¿Ya? Por eso es que hay un anuncio al reino de Dios, ¿ya? Y también una denuncia. Hay anuncio y denuncia. Y una denuncia de las injusticias sociales que vemos en tantas partes, ¿no es verdad? Eh, por lo tanto, este conocimiento es de continuidad, porque están enraizados, ¿no es cierto?, en el cristianismo, en la Biblia, en las sagradas tradiciones, ¿ya? Pero también es de renovación, porque la doctrina social de la Iglesia está atenta a los nuevos fenómenos que van sucediendo, como los analizamos durante el año. ¿Qué nuevos fenómenos ha enfrentado Chile en los últimos 12 o 15 años? Las migraciones. Al igual que Europa y al igual que Estados Unidos, que es un tema relevante en todo el mundo. Pero Chile particularmente es muy relevante, porque es mucha la cantidad de migrantes. A la hora que estoy haciendo este video, les cuento, anoche vi las noticias y habían 150 venezolanos atrapados en Guara, la frontera de Perú con Chile, tratando de entrar a Chile. Bueno, ¿y eso me deja a mí indiferente? Sí, pues que algunos, nos falta lo que dicen, "No, y esa gentuza mándenla de vuelta, ¿qué hace acá?". Otros dicen, no, ahora en la frontera hay que cogerlos, qué sé yo. Yo tendré una postura intermedia, hay que tener un criterio, mía, no sé, ahora hay que ir caso a caso, qué sé yo. Pero de que el fenómeno influye, influye. De que el fenómeno es importante para nuestra vida nacional, es importante. Y son esas las cosas sobre las cuales la doctrina social de la Iglesia va a ser lo que decía la definición: principios de reflexión, criterios de juicio, directrices de acción. ¿Ya? Finalmente, finalmente, para cerrar esta teoría y ya ir casi ya cerrando el año, porque la otra clase tendríamos una prueba y después ya tendríamos una o dos clases más en que vamos a conversar más que nada, hacer un balance del año. ¿Ya? Eh, lo que no es que dijimos lo que era, ¿no? Dijimos la definición, pero vamos a decir lo que no es, y con eso terminamos la clase. ¿Qué no es la doctrina social de la Iglesia? En primer lugar, no es un conjunto de recetas prácticas para resolver la cuestión social. Ojalá fuera eso. Ojalá fuera eso, pero no es eso. Repito, no es un conjunto de recetas prácticas para resolver la cuestión social. No es que yo veo acá, eh,
hay una huelga, a ver, huelga, HH, ay, aquí está la solución, hay que hacer esto. No, no es eso. Ojalá fuese. Migraciones, migrante, migración. Ah, esto es lo que hay que hacer. No, pues eso sería ideal que fuera así, ¿no? Pero no, es lo que definimos al principio. No lo voy a repetir, pero ya lo he dicho como 3 veces. Es lo que definimos al principio. Eso es doctrina social de la iglesia. Y no una resolución práctica, fácil del problema social. ¿Ya? No, nos lleva a meditarlo, nos lleva a contemplarlo, nos busca a establecer criterios, ¿va? Como para poder buscar salida. Y en definitiva también directrices de acción. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con el portero que es venezolano? Se fue a todo esto, ya no está el portero, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Acogerlo? ¿Conversar con él? ¿Darle la bienvenida? Se nota bien feliz el portero, así que no. Sí, pero ¿cómo sé? Es conveniente conversar entonces, ¿no? Acojamos a los migrantes. ¿Ya? Son directrices de acción, ¿ya? Nos quedamos solo en la teoría. Segundo, no es una ideología. No es una ideología. ¿Por qué lo recalco? Porque se presta mucho a confusiones. Mucho. O sea, al extremo, que hay ideólogos que se abrazan de esto y transforman esto en una ideología, y no lo es. Básicamente, es una ciencia. Esto es una ciencia, no es una ideología. Ojo con eso. Y las confusiones en torno a eso han sido históricas. ¿Eh? Ha habido mucha gente que se ha enredado con esto. Entre ellos, entre ellos, el padre Hurtado. Pero poquito. Sí, si todos somos frágiles. Pero Hurtado en su minuto, el tema se ideologizó un poco. Sí, un poco. Pero le duró muy poco, así como una semana hace, y se despabiló. Dijo, no, 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 el camino es por allá, no por acá. Empezó a tomar un matiz distinto en su actuar. Pero lo corrigió rápidamente. No pasa nada, digamos, a todos nos han pasado cosas en la vida. Y finalmente, y está muy ligado a lo anterior, ¿no es cierto? No es un modelo alternativo a la manera del proyecto o programa de un partido político. Muy conectado con lo anterior, ¿ya? No se trata, esto es muy discutible, ¿ya? Yo he ido a congresos y hay que una, una discusión pero tremenda, así. Sobre todo en la Universidad de Finisterre, ha sido muy entretenido. En el verano sobre todo, oye, no es un partido político, ¿ya? Aunque hay pretensiones, ¿ya? Acá en Chile también, pero ahí no me meto. Ahí sí que no me meto. No, ahí queda la escoba. No voy a hacer comentarios de eso. Pero no se trata de eso, ¿ya? No se trata de eso. De lo que se trata, y si se quiere ver desde el punto de vista de la política, es influenciar, es orientar, es dar directrices, es dar un aporte, ¿ya? A lo que es la vida política, eso por supuesto. Y yo he estado, no voy a decir con quién, pero he estado en contacto con muchos políticos, más o menos importantes, ¿eh? No dirigiéndolos yo, obviamente, pero sí en conversaciones, ¿ya? Sobre estos temas. Porque esa es la idea, no voy a decir cuáles, pero esa es la idea. Y de distintas lados, por si acaso. He estado cerca de distintas, rojos y azules, por decirlo así. Y hemos conversado el tema, pero esa es la idea, conversar el tema, ¿ya? Pero no agarrar una línea, oye, y si nos encauzamos y hacemos algo más. En todo caso, el tema es discutible, ¿eh? Porque en otros países, por ejemplo, en México y en Perú, el tema lo toman más así. No, que hay que. Sí, una cosa, y por eso es que la doctrina social tiene este diálogo con los políticos. Una cosa es tratar de establecer diálogos y ayudar, ¿no es cierto?, a que estas definiciones aporten para el tema de la política. Eso sí, por supuesto que sí, ¿ya? Pero de ahí a tomar un camino así más presente en la política, no sé. Yo, o sea, a mi modo de ver, y termino ya esto con una opinión personal. Creo que no. Creo que es mejor lo otro. Creo que es mejor lo otro. Sin desmerecer aquello, porque hay harta experiencia y tengo harta gente que se ha dedicado al tema así más directamente. Pero creo que es mejor
Uno, actuar en favor de la gente que lo está pasando mal y el campo intelectual, moverse también en las directrices de juicio y las reflexiones en torno a los fenómenos sociales. Bueno, vamos a tener una evaluación la otra semana. Les voy a mandar una segunda guía. Son dos guías. Revisen las dos guías y con eso les hago la evaluación, ¿ya? Después de la evaluación, no sé si tenemos una clase más o dos clases más, no me acuerdo, ¿ya? Pero ahí vamos a hacer un balance ya de lo que ha sido el año. Hay mucho que hablar. ¿Ah? Lamentablemente, como es clase grabada, hablo yo nomás, porque la vamos a hacer. Pero les voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Hay harto, yo creo que es muy rica. Esta materia es muy rica y cada día estoy más contento de enseñársela al primero medio. Creo que le da un tremendo aporte para todo. Próximo año, damos vuelta a la hoja. Vamos a hacer materias muy distintas, ¿ya? Muy distintas. Hasta hoy día, este año nomás es la doctrina. El primero medio, se los dije el primer día de clase, es el año de la doctrina social de la iglesia. Pero los otros años vamos a hacer temas distintos, ¿ya? Que estén bien, mascarillas, distancia social, eviten los tumultos, ¿ya? La pandemia sigue y está aumentando, así que hay que tomar precauciones. Nos vemos en la prueba, que estén bien.